Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Estamos por comenzar, estamos aquí organizando los últimos detalles. Buenas noches con todos. Vamos a dar unos minutos para las personas que se van conectando y puedan acompañarnos esta noche. No tengo el control. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar. Buenas noches a todas las personas que están en casa. Muchas gracias por haberse conectado. También tenemos
algunos asistentes aquí presentes, los invito para que a partir de la próxima semana, quien se anime, nos acompañe aquí en el templo. Estamos en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no tenemos mejor regalo que hablar de Él junto a Él. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del ciclo de talleres de teología bíblica, en que el tema escogido fue el de la Eucaristía. La semana pasada vimos la historia de la Eucaristía en el Antiguo Testamento a través de los tipos o las figuras, y esta semana ya vamos a entrar en el concepto de sacramento. ¿Qué es un sacramento? ¿No? La celebración de la fe. Vamos a para eso ponernos en presencia del Señor y los invito a una oración conmigo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la semana pasada avanzamos con el tema de los tipos en el Antiguo Testamento y esta semana vamos a cubrir ya el segundo capítulo que tiene que ver propiamente con los sacramentos. Es decir, ese signo invisible que lo vamos a ver a través del cual Dios se relaciona con los hombres. Les recuerdo que las reglas de este curso para obtener el certificado es que tengan una asistencia de al menos 5 de los 6 talleres y en la prueba que vamos a tener al final, que obtengan una calificación del 70%. ¿Qué vamos a ver esta noche? Vamos a comentar sobre la economía sacramental. Este es un concepto importantísimo cuando hablamos de los sacramentos, ¿no? La economía. ¿Qué es la economía? Y no tiene que ver con finanzas, no tiene que ver con tesorería y no tiene que ver con balanza comercial. Vamos a ver un concepto interesante que el uno lo llamo el viaje de la fe y el otro lo llamo la escalera de la fe. Y simplemente utilizo estas analogías para dar una referencia de cómo funciona el plan de Dios y cómo se insertan los sacramentos en ese plan. Luego de eso vamos a hablar propiamente del misterio pascual, vamos a hablar de las 7 alianzas, los 7 sacramentos en forma general. Vamos a hablar de la acción del Espíritu Santo, en particular en los sacramentos, y vamos a terminar ya entrando propiamente en la Eucaristía, como fuente y culmen de la vida cristiana, que es una cita de Lumen Gentium, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, y que vamos a tratar extensamente la próxima semana ya cuando nos adentremos en la Cena del Señor. Hablemos sobre la economía sacramental. Primero, ¿qué significa economía? Porque cuando uno escucha economía, lo que piensa es en finanzas públicas, piensa en la economía del hogar, piensa en la economía del país. Y claro, tiene esa connotación, pero hay que remitirse al origen, ¿no? La etimología viene de oikonomía. Oikonomía era un término griego en la Grecia de los grandes filósofos que se refería a la dispensación o la utilización de recursos para obtener un fin digno, ¿no? Como estoy lejos de ustedes, me voy a permitir sacarme la mascarilla, si no. La dispensación de recursos, ¿verdad?, de medios para obtener un fin digno. Los filósofos no pensaban en cualquier tipo de fin, tenía que ser un fin digno, no banal. Y ese concepto es importante, el de la economía, porque si pensamos en la creación, resulta que el hombre, como criatura de Dios, no es hecha. Ustedes no leen en el Génesis que Dios diga, hágase el hombre, como dijo, hágase la luz, o el cielo, las estrellas, los peces o las aves. Con el hombre, que está en el clímax de la creación,
Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La creación del hombre tiene una particularidad. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ese Dios creador se entrega a su creación. Lo hace a través del verbo, porque leemos en Génesis que Dios dice, habla, su palabra se hace vida. Y el Espíritu Santo ciertamente derrama la vida interior de Dios en la existencia de esta nueva criatura que se llama hombre. Es más, ya advertimos, aunque no dice la palabra Trinidad, ya advertimos ese misterio de la Trinidad cuando en el Génesis Dios habla en primera persona del plural. No dice, voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya hablaba en primera persona del plural. Y ya advertíamos que había esa dispensación de ese recurso infinito que hay en Dios, que es su gracia en la creación del hombre. Y por eso empezamos a hablar de una economía divina, ese acto de dispensar o de utilizar ese recurso inagotable que tiene Dios, que es en sí mismo Él, su amor. Él se entrega a sí mismo y crea al hombre. Y ahí vale leer el número 1, el numeral 1 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Analicemos esta frase, ¿no? Dios, que es perfecto en sí mismo, Dios no necesita nada. Crear al hombre no lo hace ni mejor Dios, ni peor Dios, ni más Dios, ni menos Dios. Él ya es perfecto en sí mismo. En un designio de pura bondad, o sea, no porque es obligado, no porque él necesita, no porque se sentía solo, por un puro acto de amor, crea al hombre de forma libre con un propósito, hacerle partícipe de su vida bienaventurada, de su gracia. Y esa es la economía divina, el desborde de Dios, ese Dios creador que se desborda, que se dispensa hacia nosotros. Como más tarde veremos en la plenitud de los tiempos que Cristo se entrega también de forma total a nosotros en la cruz, no se guarda nada, no se reserva nada por nuestra salvación, por nuestra redención, por nuestra santidad. Es el mismo Dios que en la creación se entrega por completo en un acto de pura bondad, más tarde nos redime en otro acto de total amor, el sacrificio de su propio Hijo. Y este misterio de Cristo, dice San Pablo en la carta a los Efesios, es revelado y realizado en la historia según un plan. Leamos aquí Efesios primero, del 9 al 10. Él nos hizo conocer la economía del misterio conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Es la misericordia de Dios la que actúa en esa economía divina, en esa dispensación de ese recurso inagotable que es su gracia. Y a través de Cristo, esa es la herramienta de Dios, Cristo y su misericordia, en la plenitud de los tiempos, derrama esa misericordia en nosotros. También se le llama la economía del verbo encarnado, la economía del misterio de Dios, que es Cristo. Por eso que es importante hablar de la economía, porque empezamos a entender que hay un plan. Dios se entrega desde la creación a nosotros. Y luego cuando nos ve caído, usted me preguntaba más temprano antes de empezar, bueno, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Bueno, ciertamente el pecado no estaba en el plan de Dios. Dios nos creó santos, perfectos, a su imagen y semejanza. Pero nos amaba tanto y nos ama tanto que no nos imponía su santidad. Nos ha dejado libres desde el primer hombre hasta hoy a que escojamos si lo aceptamos o lo rechazamos. Tanto nos ama que no nos impone su amor. Y tanto nos ama que sabiendo que estamos caídos y que lo rechazamos,
en su plan perfecto, envía a su Hijo Jesucristo en la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo, para redimirnos en un nuevo acto de dispensación de su gracia, en su entrega total. Que no hay mayor prueba de amor, dice Cristo, que quien muere y entrega su vida por sus amigos. Y con ese contexto, leyendo también Catecismo numeral 260, dice, el fin último de la economía divina es la entrada de las criaturas de Dios en perfecta unidad con la Santa Trinidad. Ya decíamos que la Trinidad estaba presente en ese hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, ¿con qué propósito? ¿Para qué crea Dios al hombre? Lo dice el Catecismo en el número 1 y lo repite en el 260, para hacerle partícipe de su vida bienaventurada, para que entre en perfecta unidad con la Santa Trinidad. Es decir, Dios nos crea para sí mismo. Nos crea para compartir con nosotros ese recurso inagotable que Él dispensa, su gracia, su vida interior. Y ahí viene esta analogía que yo les presento esta noche, que lo llamo el viaje de la fe, que algunos autores ya han comentado sobre esto. Y es lo siguiente, cuando ustedes se plantean un viaje, cuando se van de vacaciones con la familia o por negocios, siempre va a haber 4 elementos que ustedes tienen que identificar para definir un viaje. Tiene que haber un origen, yo comienzo en algún lugar. Tiene que haber un destino, me trazo hacia dónde voy a dirigirme en este viaje. Necesariamente tengo que decidir un camino. A veces hay múltiples formas de llegar a ese destino desde el origen donde estoy, pero hay un camino que yo escojo. Y ciertamente el viaje tiene un propósito. Puede ser placer, puede ser negocios, puede ser una enfermedad, puede ser una visita familiar, puede ser un viaje de diversión, de distracción, en fin, hay un propósito para el viaje. Entonces, si nos preguntamos cuál sería el viaje en esta analogía, en la fe, tenemos que preguntarnos dónde comienzo, cuál es el origen de mi viaje de fe. Y ya leíamos en el Catecismo, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, crea al hombre. Es decir, mi origen es Dios. Vengo de Dios. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? La vida de bienaventuranza. La unión perfecta con la Santa Trinidad. O sea, Dios me crea, soy su origen y me crea para que me una a Él. Ese es mi destino. ¿Cuál es el camino entre ese origen y ese destino? Es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el plan perfecto, en el designio divino, el Señor nos regala a su Hijo unigénito para que a través de ese sacrificio que Él hace en la cruz, no solo que nos marque el destino, pero nos da la herramienta fundamental que es su vida de gracia a través de los sacramentos en que podemos alcanzar ese destino. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito de ese viaje de fe? Nuestra felicidad. Yo he trabajado muchos años con jóvenes, siempre les pregunto, levante la mano el que no quiere ser feliz, ¿no? Y a veces uno se equivoca y levanta la mano. Todos queremos ser felices. A veces equivocamos la definición de felicidad. A veces lo que para usted es felicidad es distinto a lo que es para usted, lo que es para mí. Y en distintos momentos de nuestra vida, la equivalencia de felicidad puede cambiar. Pero la realidad es que esa felicidad verdadera, única, eterna, es la que Cristo nos ofrece. Y ese es el propósito de nuestro viaje. Eso es lo que Dios pretende en su plan salvífico. Entonces la pregunta es, ¿cómo llego, pues? Vengo del Padre y mi destino es volver al Padre a través de Cristo, que es el camino. Pero soy una criatura caída, pues hemos hablado del pecado original. Estoy acá abajo. ¿Cómo asciendo de vuelta a ese paraíso donde el Padre me espera? Y es lo que yo llamo la escalera de la fe. ¿Cómo regreso al Padre si soy una criatura caída? Con el peso del pecado, que además no solamente que caracteriza mi rechazo a Dios, pero que ese pecado me corroe por dentro, pues no, me debilita,
me mancha y cada vez ese pecado me hace más difícil mirar a Dios y acercarme a Él. De hecho, en esa analogía del viaje, alguna vez escuchaba que la única forma de acercarte a tu destino es alejarte de donde estás. Yo no puedo avanzar a ese lugar allá sin alejarme del lugar donde yo estoy. Necesariamente tengo que alejarme, en esta analogía, de la vida de pecado para acercarme a la vida de santidad. No puedo pretender al mismo tiempo quedarme aquí y llegar allá. Un sacerdote amigo que comentábamos hace un rato, alguna vez me dijo, Pablito, me dice Pablito él, todos queremos ser buenos, dice él, pero nadie quiere dejar de ser malo. Estamos hablando sobre confesión, arrepentimiento, en fin, ¿no? Es el dilema permanente, ¿no? San Pablo dice, hago lo que no debo, quiero lo que no. Es un conflicto interno permanente. Hasta que yo reconozca que la única forma de acercarme a esa vida de santidad que Dios me ofrece es alejarme de la vida de pecado donde estoy. Entonces, bueno, ¿cómo subo esa escalera para llegar a donde Dios tiene planeado que yo esté? Hay que empezar creyendo en Dios, pues. El primer paso es reconocer la existencia de un Dios de amor. Y la fe no solamente tiene la connotación de creer en, sino de serle fiel. Fides, en latín, tiene la connotación de creer en, pero también la connotación de serle fiel a. No puedo solamente rezar el credo los domingos en la misa, si no me lo creo realmente que le voy a ser fiel a ese Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cual profeso mi fe. Lo primero es la profesión de la fe. Una vez que creo en ese Dios, reconozco a ese Dios Señor, me tengo que relacionar con ese, porque no es un Dios etéreo, pues no es una persona con la que me tengo que relacionar. Y ahí es donde empieza a verse ese camino que Dios me marcó a través de su Hijo Jesucristo. Su gracia la recibimos en los sacramentos. Esa es la forma en que Dios se relaciona con nosotros. Particularmente en la Eucaristía, como lo vamos a ver la próxima semana, Dios literalmente se hace uno con nosotros, entra físicamente en nuestro cuerpo. Decíamos que el plan de Dios es que el hombre se una a Él. Bueno, lo hace en la Eucaristía. Cada vez que venimos aquí a comulgar, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y nos hacemos uno con Él. Una vez que empiezo a relacionarme con ese Dios en el que creo, el siguiente paso es que empiezo a reflejar esa unión con Dios a través de una vida de moral cristiana. No como una obligación, no como un cumplimiento de unos mandamientos, sino como una respuesta al amor de Dios. Primero lo reconozco, luego me relaciono con Él y entonces estoy listo para responder a su amor, a su iniciativa de amor con una vida de moral. Que a Dios no le hace ni mejor, ni peor, ni bien, ni mal. Al único que beneficia el cumplimiento de esos mandamientos es a mí mismo. Y ya cuando estoy en ese punto, si ustedes recuerdan el pasaje del joven rico que le pregunta a Cristo, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y bueno, primero lo que le dice, cumple los mandamientos. Señor, eso ya lo he hecho toda mi vida. Ok, solo te falta una cosa, le dice. Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. No basta con desprenderte, lo cual entristeció al joven rico. No basta con desprenderte de todo lo terrenal y material, sino que además Cristo quiere que te conviertas en un discípulo, un imitador, que te unas a Él, que seas como Él. Y esa comunión solo es posible con un diálogo permanente a través de la oración. ¿Y por qué lo caracterizo esta escalera de la fe como credos, sacramentos, moral y oración? Porque quien ha estudiado el catecismo de la Iglesia Católica sabe que el catecismo está dividido en 4 grandes partes. La profesión de la fe, el credo, la celebración de la fe, los sacramentos, la vida de moral, los 10 mandamientos, y la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. O sea, la misma estructura del catecismo de la Iglesia Católica esconde
simple vista, el camino que Cristo nos dejó para acercarnos a esa vida bienaventurada, a esa vida de fe, de santidad, de gloria que nos ofrece. Hablemos entonces de los sacramentos. Un sacramento también se llama misterio. De hecho, en las iglesias orientales, los sacramentos son llamados misterios, son los 7 misterios, ¿no? El bautismo, la Eucaristía, el perdón de los pecados, la unción de los enfermos, son los 7 misterios. Podemos decir, y lo mencioné al inicio, que un sacramento es un signo visible que esconde un misterio invisible. Un signo visible, mencionábamos la semana pasada, puede ser el agua, que en la pila bautismal el sacerdote derrama sobre la cabecita del bebé. Es algo que vemos, pero que esconde la acción invisible del Espíritu Santo, una acción eficaz que pone un sello indeleble en ese bebé, que le regala el don de la fe, que lo convierte de criatura en hijo de Dios. Y así con todos los 7 sacramentos. Hay un signo visible que esconde un misterio invisible. ¿Por qué? Porque ese Dios infinito, si nos ponemos un poquito a pensar, ¿no? Ese Dios que creó el universo, que creó las estrellas y el cosmos, reconoce que en nuestra humanidad limitada necesita relacionarse con nosotros a través de algo, de una materia visible, de un signo que podamos entender. Y no siendo suficiente reducirse al cuerpo de un hombre, se reduce más a una forma de pan para que la consumamos. La economía sacramental es, de nuevo, la dispensación de esa gracia, de esa vida interna de Dios que se derrama hacia el hombre a través de los sacramentos. El plan de Dios se realiza a través de la economía sacramental. Cuando la iglesia administra los sacramentos de Cristo, está en nombre de Cristo administrando esa dispensación de esa gracia que el Espíritu Santo nos regala en cada uno de los sacramentos. Y de hecho vamos a estudiar, yo creo que en 2 semanas, cuáles son esas gracias que recibimos a través de la Eucaristía y que nos la enseña el catecismo. Sabemos que liturgia significa el quehacer o el servicio público, porque la iglesia en la asamblea, el pueblo de Dios, cuando se reúne con el sacerdote para dar culto a Dios y celebrar esta acción de gracias, esta Eucaristía, a través de esa liturgia nos hacemos partícipes de la obra de Dios. Y es por eso que los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, es donde Jesús actúa plenamente para dispensar su gracia y llevarnos en esa escalera que vimos hace un rato cada vez más cerca del plano de divinidad. Dice el catecismo que los sacramentos son de la iglesia en 2 sentidos. Los sacramentos existen por ella, o sea, por la iglesia y para la iglesia. Son por ella porque la iglesia es el sacramento de la acción de Cristo. Y son para ella porque los sacramentos manifiestan y comunican a los hombres el misterio de la comunión del Dios de amor. Es en la celebración de los sacramentos que conocemos íntimamente a Dios. Es en la celebración de los sacramentos que nos relacionamos de forma íntima con Dios. Y a través de esa relación nos fortalece con sus gracias, con sus dones. Y sabemos que Cristo fue enviado por Dios Padre, pero luego Cristo envió a los apóstoles. Y esos apóstoles en la sucesión apostólica de 2000 años llegaron hasta el Padre Jaime. Y el Padre Jaime, cuando termina la celebración de la Eucaristía, nos envía. Por eso se llama misa, la misio. Podemos ir en paz, en continuidad a la gran comisión de Mateo 28, y de anunciar el Evangelio. Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Nosotros, en directa sucesión de los apóstoles y los primeros obispos,
tenemos la misión como miembros de esta iglesia de transmitir la palabra de Dios. Vamos a hablar de las 7 alianzas, porque hemos hablado de la creación, hemos hablado de la misa, y creo que es interesante. La semana pasada surgió este tema de los números, ¿verdad? Entonces creo que es interesante conversar sobre eso, porque hay un denominador común, ¿no? La creación fue completada en 7 días, en realidad en 6, y en el 7º día Dios descansó. No porque estaba cansado, porque Dios no es una persona que se cansa, sino porque ese descanso significa su gloria. Ese descanso significa la oportunidad para apreciar, admirar la belleza de la creación. Esos 7 días que usa Dios para crear el cielo y las estrellas, y particularmente su máxima creación, que es el hombre. Luego leemos en la historia de la salvación que Dios se relaciona con el hombre a través de 7 alianzas que suscribe con Adán, el esposo, con Noé, el padre de la familia, con Abraham, el jefe de la tribu, con Moisés, el gran juez del pueblo de Israel, con David, el rey por excelencia, y finalmente con Ezra en el Antiguo Testamento, el sacerdote del retorno del exilio. Y en la plenitud de los tiempos, la 7ª alianza, a través de su Hijo Jesucristo. Esta es la copa de la nueva alianza, dice en la institución de la Eucaristía. 7 alianzas firma Dios con el hombre. Y con el pueblo judío instituye 7 fiestas. 3 de ellas, dicen los teólogos, ya fueron cumplidas por Cristo, ¿verdad? La Pascua, los panes ácimos y las primicias. Y bueno, y Pentecostés, realmente son 4. Hay 3 que estarían pendientes por cumplirse. Todos los teólogos siempre están debatiendo cuáles son esas 3 fiestas judías que todavía no se cumplen, o cuándo se van a cumplir, ¿verdad? Tabernáculos, trompetas y expiación. Pero son 7 fiestas judías, como fueron 7 alianzas, como fueron 7 días de la creación, como son ciertamente los 7 sacramentos. ¿Por qué es tan importante el número 7 en la fe católica? La semana pasada hablábamos del 40. El 7 se conforma sumando el 3 y el 4. Y el 3 históricamente ha representado a la divinidad, ¿no? El santo, 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 la Trinidad. El 3 es la santidad, es la divinidad. Y el 4, lo dijimos la semana pasada, es sinónimo con el hombre, con la creación, las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, los 4 elementos. La intersección de la divinidad con el humano, con el hombre, con la creación, es el 7. El 3 más 4 es el 7. Y habíamos dicho que los 7 sacramentos son casualmente donde Cristo se relaciona con nosotros. Ese punto de encuentro entre la divinidad y la humanidad son los 7 sacramentos. Fueron las 7 alianzas que Dios hizo con el hombre. Fueron las 7 fiestas que el pueblo judío celebraba en honor y en culto a Dios. Fueron los 7 días de la creación. Tiene una significancia importante el número 7 en nuestra fe. ¿Perdón? Los 7 días de la semana, por supuesto, que vienen de los 7 días de la creación. Eso es lo que comentábamos. Los 7 sacramentos, no voy a hacer un repaso de la catequesis, pero ustedes saben, se dividen en 3 grandes grupos: los sacramentos de iniciación, que es el bautizo, la Eucaristía y la confirmación; los sacramentos del servicio, que son el matrimonio y el orden sacerdotal; y los sacramentos de sanación, que incluyen la reconciliación o la penitencia, el perdón de los pecados y la unción de los enfermos.
Estos 7 sacramentos, si nos damos cuenta, corresponden básicamente a todas las etapas de la vida del ser humano, los momentos más importantes, ¿no? Desde el nacimiento, a través de su adolescencia, la edad de la razón, el matrimonio, ¿verdad? Y la vida de fe. Los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento tiene su lugar vital. Y obviamente la Eucaristía es el sacramento por excelencia. El sacramento de los sacramentos, decía Santo Tomás de Aquino, porque todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. El bautismo nos incorpora a la iglesia como hijos de Dios. Nos prepara para esa unión con Dios en la Eucaristía. La confirmación fortalece nuestra fe. El matrimonio que está orientado al bien de los esposos, es decir, a la santidad de los esposos, por tanto, la unión de Dios con el hombre, y así por el estilo. Los sacramentos, decíamos, son la forma en que Dios se relaciona con el hombre, pero particularmente son cómo Dios dispensa su vida de gracia hacia el hombre, cómo Dios se derrama hacia nosotros. Esa es la importancia de los sacramentos. Yo les adelantaba que vamos a ver en una o dos clases las gracias que recibimos de los sacramentos a través del Espíritu Santo. Y leemos en el Catecismo numeral 737 que el Espíritu Santo prepara a los hombres, les manifiesta al Señor, les hace presente el misterio de Cristo para conducirlos a la comunión con Dios. Muy similar, si ustedes ven, el catecismo insiste sobre los mismos temas en diferentes numerales, desde el 1 en adelante. El Espíritu Santo prepara a los hombres. ¿Cómo? Manifestándoles a Dios. Y le hace presente el misterio de Cristo a través de los sacramentos. ¿Con qué finalidad? Conducirlos a la comunión con Dios. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, dice el catecismo, el cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Al hacerles presente el misterio de Cristo para conducirlos a esa comunión con Dios, el Espíritu busca que produzcamos muchos frutos, dice el catecismo. Como Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es interesante porque si comparamos con otra cita del catecismo, el 1092, donde vuelve a hablar del Espíritu Santo, pero ahora en relación a la iglesia, leemos que dice, en esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo actúa de la misma manera que en otros tiempos de la economía de salvación, porque dice, prepara a la iglesia para el encuentro con su Señor y recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea, hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador y finalmente el espíritu de comunión une a la iglesia a la vida y a la misión de Cristo. Es decir, por un lado, en el plano individual, el Espíritu Santo actúa llevando a ese hombre al que va preparando a través del acceso frecuente a los sacramentos, a que Dios se le manifieste en esa relación personal, con el único propósito de llevar a ese hombre a la unión, a la comunión perfecta con Dios. Y en una visión comunitaria de cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo hace exactamente eso. Prepara a la iglesia como cuerpo de Cristo para que Cristo se le manifieste a través de los sacramentos, haciéndola presente en esos misterios con el propósito de unir a esa iglesia con Cristo mismo y su misión.
Por eso hace un rato les comentaba lo importante que es entender cómo somos enviados al término de la Eucaristía. Porque como miembros del cuerpo de Cristo, la misión de la iglesia es nuestra misión. La misión de evangelizar, la misión de curar a los enfermos, la misión de llevar los sacramentos, la misión de enseñar todo lo que yo les he enseñado. Esa misión de la iglesia no es solamente de los padrecitos, particularmente es nuestra. Somos 1.300 millones de católicos en el mundo, de los cuales solo 500.000 son sacerdotes. Entonces, si uno ve por matemática sencilla, quien debería tener el mayor trabajo de comunicar el evangelio no son ellos, sino nosotros, pues, que somos más. Y eso nos lleva a terminar con el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, que leíamos hace un rato en el catecismo, en esta cita de Santo Tomás de Aquino, que él decía, todos los demás sacramentos se ordenan hacia la Eucaristía, nos conducen hacia la Eucaristía, se sustentan en la Eucaristía. O sea, resulta que la Eucaristía, por un lado, es fuente de gracias, de esa dispensación de la vida interior de Cristo hacia nosotros, de ese derramamiento del Espíritu Santo hacia nosotros, pero al mismo tiempo también es el culmen, es el destino, así es un poco esa misma paradoja de que fuimos creados por Dios y para Dios. Cuando la Eucaristía también es fuente de gracia, pero últimamente todo nos lleva a esa unión con Cristo que se perfecciona aquí en la tierra a través de la comunión. Entonces leemos, por ejemplo, en el Catecismo 1324, dice, los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. En un documento que se llama Eucharisticum Mysterium, que es citado por el Catecismo, es parte del Magisterio de la Iglesia, dice, en la Eucaristía se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica el mundo y del culto que el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo por él y al Padre. O sea, en esa liturgia que celebramos aquí con el sacerdote, Dios nos santifica a través de la Eucaristía, pero también la Eucaristía, que significa acción de gracias, nos permite a todos, como pueblo de Dios, como asamblea de Dios, dar culto al Señor en el mismo acto. En el 1128 del Catecismo leemos, los sacramentos obran ex opere operato, es decir, según las mismas palabras del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, que se realizó de una vez por todas en la cruz, se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre. O sea, no, el sacramento no es eficaz porque el sacerdote sea santo o no sea santo. Tampoco tiene que ver con la situación de quien lo recibe. Por supuesto, leemos a San Pablo que dice que quien recibe el cuerpo de Cristo en pecado consume su propia condenación. Pero la eficacia del sacramento no depende ni de quien la da ni de quien la recibe. Es Cristo mismo a través del Espíritu Santo que obra en ese sacramento. Él es quien bautiza, Él es quien te casa, Él es quien te confirma, Él es quien se une a ti en la Eucaristía. Y en el 1407, para finalizar, leemos que la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la iglesia, pues en ella Cristo asocia su iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza, ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio, derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, siempre al final volvemos al mismo concepto. El sacramento es un signo visible de un misterio invisible que lo que esconde es esa acción salvífica de Dios a través de una dispensación infinitamente generosa y misericordiosa en que nos regala su vida de gracia. Con el único propósito de que participemos de esa vida de gracia, es decir, que nos volvamos como Él, porque nos creó a su imagen y semejanza que perdimos en el pecado original,
pero que Dios nos invita a recuperar a través del acceso frecuente a los sacramentos. En esa escalera de la fe que vimos, mi credo se manifiesta fervientemente en mi acceso frecuente a los sacramentos. Porque no solamente creo en ese Dios que me creó y que me ama, sino que le soy fiel a través de una vida de moral cristiana que solo es posible llevarla a cabo si estoy en gracia, si Dios está conmigo. Si no, lo máximo que podemos llegar a hacer es buenas personas, ¿no? Yo no voy a misa, voy de vez en cuando, dicen algunas personas, pero yo soy buena gente. Yo no mato, no robo, no miento. Estoy bien, Dios me perdona. Dios no quiere que seamos buenas personas. Dios quiere que seamos perfectos, como el Padre es perfecto, le dijo a los apóstoles. La barra es altísima. Yo he tenido esta discusión con mi hija de 13 años, ¿no? Dice, pero ¿por qué Dios nos pide tanto, papá? Es difícil, es imposible. Sí, para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Él ya nos creó perfectos en el paraíso y nos regala los sacramentos para, a través de ellos, alcanzar, por su simple misericordia, nada tiene que ver nuestro esfuerzo, nada tiene que ver nuestra fe. Finalmente la fe también es un don de Dios. Por su sola misericordia nos vuelve santos. Y con eso nos une a su gloria y a su gracia. Hoy traté de ser un poco más corto porque la verdad es que la semana pasada nos extendimos bastante y con las preguntas, etcétera. Entonces quería dar la oportunidad de que si hay preguntas, hay comentarios, las podamos tener. Déjenme ver aquí en el chat si tenemos algo. No, solo saludos. Si alguien tiene aquí un comentario, una pregunta, o si no, damos un minuto también aquí en el chat a quienes están conectados que nos puedan comentar algo. Sí. ¿Sobre la qué? Ah, ya, las figuras. Ajá. La figura. Ya, la semana pasada hablamos de las figuras o los tipos en el Antiguo Testamento. Y decíamos que básicamente una figura es un evento, una persona o una institución que evoca o anticipa un evento, una persona o una institución futura que constituye en la plenitud de los tiempos, particularmente estamos hablando de figuras teológicas, figuras en la religión, configuran en esa plenitud de los tiempos el cumplimiento de una promesa. Entonces decíamos, por ejemplo, para dar ejemplos específicos, ¿no? El diluvio. El diluvio se caracteriza por un elemento abundante, el agua. ¿Qué es lo que el agua hizo en el diluvio? Mató a todos los seres humanos menos la familia de Noé. 8 personas se salvaron de los millones que ya vivían en esa época en el planeta. ¿Cuál fue la acción del agua? Mató al hombre y el pecado. Y produjo una segunda creación. Vamos a empezar de nuevo con estos 8. Denles. Crezcan y multipliquen. Se les dio la misma instrucción que le dio años atrás a Adán y Eva. ¿Qué prefigura el diluvio? El bautismo. Algún día podemos estudiarlo, pero el bautismo uno siempre piensa en algo lindo, ¿no? El agua es pura, limpia. Cuando el sacerdote pone agüita en la cabeza del bebé, no le está limpiando la cabeza, está simbolizando la muerte del hombre pecador y el renacimiento o la resurrección del hombre santo. Agua en realidad es sinónimo de muerte, como vimos en el diluvio. El agua es la forma en que Dios borra el pecado, mata al hombre pecador y renace una nueva humanidad con la familia de Noé. Ese es un tipo, una figura, esa agua del diluvio, que en la plenitud de los tiempos se convierte en el bautismo.
La que vimos la semana pasada fueron varios tipos de la Eucaristía. Vimos el maná caído del cielo, vimos los panes de la presencia en el tabernáculo, vimos la ofrenda de pan y vino que hizo Melquisedec. Fueron eventos, personas, sucesos que en el Antiguo Testamento prefiguraban o anticipaban esa nueva realidad que es el misterio de Cristo en la Eucaristía en el Nuevo Testamento. Esa es la idea. No sé si quedó claro. Me preguntan acá en el chat, si recibimos Eucaristía y formamos parte del cuerpo de Dios, es decir, que nos convertimos en eucarísticos, que nos obsequia el Espíritu Santo. Y bueno, claro, la acción del Espíritu Santo en la Eucaristía es lo que leímos en el numeral 1 del Catecismo, es el propósito de la creación es reunirnos con Dios en su vida bienaventurada. Si los católicos creemos y creemos firmemente que la presencia real de Cristo, esa Eucaristía que está ahí dentro, ese pedazo de pan, no es un pedazo de pan, sino que es Dios mismo en cuerpo y sangre, físicamente, no un símbolo, no algo, una analogía, no, es Dios mismo que está ahí. Entonces, cuando yo consumo esa Eucaristía, físicamente Dios está haciéndose uno conmigo, en mi esófago, en mi estómago, con mis jugos gastrointestinales. Físicamente está Dios conmigo. No tengo más comentarios aquí en el chat. Les voy pidiendo a los que están aquí conectados por Zoom que recuerden poner su nombre en el chat simplemente para llevar el registro de la asistencia y podérselas contabilizar. Acá tengo 2 preguntas más. Una, sí. Ajá. Ujú. Claro. La pregunta de la señora, porque no escucharon en el Zoom, la voy a repetir. Dice, ¿qué pasa con las personas que mueren siendo buenas personas, pero a lo mejor pues no eran católicas, capaz no estaban bautizadas, o estaban bautizadas como muchos católicos, pero no se acercan a los sacramentos, no viven una vida de fe, pero son buenas personas? Vamos a dar la respuesta corta y la larga. El bautismo es indispensable para la salvación. Tanto que hace un momento dijimos, la gran diferencia entre el bautizado y el no bautizado es que todos somos criaturas de Dios, pero solo los católicos bautizados somos hijos de Dios. Bueno, los protestantes también, siempre que el bautizo haya seguido la fórmula trinitaria, la iglesia la acepta. El bautismo nos convierte en hijos de Dios. Y el Señor mismo dijo que no hay salvación sin bautismo. Tendrás que pasar por el agua y por el fuego. Entonces, un no bautizado, de hecho el catecismo nos enseña, está sujeto a la misericordia de Dios. Solo Dios, que conoce el corazón del hombre, sabrá si ese no bautizado vivió de acuerdo a su recta conciencia y obró de acuerdo a esa conciencia de moral que a lo mejor nadie se la enseñó, pero que está intrínsecamente en el corazón del hombre y que Dios conoce. ¿Qué pasa con la persona que sí es bautizada, pero no vive en gracia de Dios porque no se acerca a los sacramentos? Es como decir, ¿qué pasa con un carro que está diseñado por su ingeniero diseñador para funcionar con diésel y yo le meto gasolina, o al revés? O no le pongo ni gasolina ni diésel y pretendo que el carro de todas maneras funcione. Y sí, a lo mejor lo puedo empujar, pero no se va a mover y a funcionar, no va a realizar su propósito como su diseñador, su creador, lo diseñó. De la misma forma, nosotros, criaturas de Dios, convertidos en hijos de Dios, creados, como decía el catecismo, para gozar de la bienaventuranza de Dios, si no accedemos a los sacramentos, en esa escalera de fe, no alcanzamos a tener la vida de gracia de Dios, por lo tanto no vamos a poder, o sea,
la tarea de vivir de acuerdo, obedientes a los mandamientos de Dios se vuelve casi imposible. Ahora, que existan personas que a pesar de eso, en el juicio particular o en el juicio final, al final de los tiempos, reciban la misericordia de Dios, sí, la misericordia de Dios es infinita, ciertamente, eso nadie lo pone en duda. Lo que un católico no puede hacer es vivir del cálculo. ¿A qué me refiero con el cálculo? Cálculo, el cálculo, ¿no? Yo les dije al inicio que para pasar el curso hay que aprobar con el 70%. O sea, si yo les pongo 10 preguntas, tienen que sacar mínimo 7 para pasar este curso, ¿verdad? Esa es la regla. El cálculo es decir, a ver, ¿qué es lo mínimo que tengo que estudiar para sacar 7? ¿No? Cosa que muchos hacíamos en el colegio, ¿no? ¿Cuál es el mínimo esfuerzo que tengo que hacer para que mi matrimonio funcione? ¿Qué es lo mínimo que tengo que desempeñarme en el trabajo para que no me voten? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer como cristiano para pasar raspando y entrar al cielo? Ese es el cálculo que no podemos hacer porque no sabemos, pues la medida no la conocemos. Entonces, hay una posibilidad abierta de que yo llegue al juicio particular creyendo que he hecho lo suficiente porque no maté, no robé y no mentí, y Dios me saca la lista de todas las cosas que dejé de hacer o que hice mal y que según yo estaban bien. Entonces, bueno, ya Él me juzgará. Pero como católico que conozco los mandamientos, que tengo acceso a los sacramentos, que me enseñaron el Padre Nuestro, que recito el credo y tengo la oportunidad de estar en un curso como este para profundizar en los misterios de ese credo, ciertamente a mí Dios me va a exigir más que al no bautizado que no conoció nada de eso. O sea, vivías en Puerto Azul, tenías al Padre Jaime que celebra misa 2 veces por día y no fuiste nunca. Oye, fuiste el curso de Pablo, no porque Pablo sepa mucho, pero algo te contó que estaba escrito en el catecismo, lo escuchaste, lo anotaste, lo entendiste y de todas maneras decidiste no vivir de acuerdo a eso. Ya no vengas a decirme que te deje entrar. Pues. Al que más le da, más le exige, ¿no? La parábola de los talentos. Mientras más sé, más comprometido me siento, más indigno me siento de esa misericordia de Dios. No sé si alguien iba a decir algo más aquí. Sí, totalmente. La ley del mínimo esfuerzo en la fe no funciona. Como la viuda que dio todo lo que tenía, ¿verdad? En ese pasaje del Evangelio. No se guarda nada, lo da todo. Pudo haber dado una de las 2 monedas que tenía. Dijo, bueno, doy una de ser suficiente, ¿no? Dios ya me la va a tener en cuenta. No, dio las 2, que es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es la medida? No lo sabemos. Entonces no puedo hacer el cálculo de cuánto es lo mínimo que tengo que estudiar para pasar con 7. No, no hay. Distinto es el que no sabe, ¿no? Ese hace su mejor esfuerzo y ciertamente Dios se lo va a tener en cuenta. Pero nosotros que sí sabemos, nosotros que tenemos el acceso a, allá pobrecitos los que viven en países donde el cristianismo es mala palabra, te persiguen, no puedes cargar un crucifijo, no puedes decir Dios te bendiga, no puedes decir ni siquiera Navidad, Christmas, no puedes decir en Estados Unidos, tienes que decir Happy Seasons. Es mala palabra decir Christmas, que es una fiesta 100% cristiana. Pobres ellos, pues, ¿no? Pero nosotros vivimos en un país libre donde el 80% se declara católico, donde no es ningún problema venir a misa aquí en Los Ceibos, en Terra Nostra, aquí al frente el Panteón. O sea, opciones hay lo que más hay. Excusa no hay. Difícilmente en ese juicio particular o en el juicio final yo voy a poder llegar con argumentos a decir, no, lo que pasa es que no tuve tiempo, señor. Mm.
Es correcto. Ni en esta vida ni en la otra. Sí. Sí. Ángel aquí está haciendo referencia al pasaje en que la Biblia dice que los pecados contra el hombre pueden ser perdonados, pero los pecados contra el Espíritu Santo, ni en esta vida ni en la otra, pueden ser perdonados, que de hecho ese es uno también de los argumentos teológicos para la existencia del purgatorio, porque implícitamente esa cita caracteriza el hecho de que hay pecados que sí se pueden perdonar después de, ¿no? Ese no, ciertamente. Y siendo el Espíritu Santo, lo leímos ahí, el que obra eficazmente en la dispensación de la gracia a través de los sacramentos, el rechazo de esos sacramentos implica el rechazo al Espíritu Santo. Ahora, que eso requiere conciencia, también es importante notarlo, ¿no? Quien nunca en su vida ha escuchado economía sacramental, quien nunca en su vida ha escuchado dispensación de la gracia, en su cabeza no va a hacer conexión entre eso y rechazo al Espíritu Santo. Pero nosotros que estamos aquí reunidos, hablando de estos temas profundos de fe, quizás el único tema que importa en la vida, a nosotros sí se nos va a exigir una cuenta mucho más alta. Aquí tenía una última pregunta. Víctor dice, Sacramentum Tantrum, Sacramentum Reset Sacramento. Sí. Que puede ser por interno. Ya le contesto, Víctor. Bueno, no sé si hay más preguntas, más comentarios. Les agradezco mucho por su participación hoy. La clase también va a ser grabada igual que la vez anterior. La vamos a publicar en YouTube en los próximos días para que la puedan ver. Quien no llegó tarde, quizás no se conectó al Zoom a tiempo. Y sí, sí, la de la semana pasada ya está en el canal de YouTube de la parroquia. Sí, ya está. ¿Perdón? Las pueden volver a ver, sí, está grabada. La estamos grabando y la pueden seguir viendo. Sí, en el canal de YouTube las publicamos unos días después hasta que la descarguemos y la procesemos. Y la de la semana pasada ya está ahí, ¿no? Así que muchas gracias. Vamos a terminar con una oración a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias. Todos los que se conectaron también desde la casa, gracias y buenas noches. No se olviden poner su nombre en el chat para contarles la asistencia. Y a ustedes también aquí hay una hojita de asistencia para que, por favor, marquen ahí. Deben estar sus nombres y si son nuevos, anótense ahí, por favor. ¿Cómo? Ya, ese le cuenta, sí, sin problema. Si tiene una falta, no pasa nada. Ya. Sí, claro, con mucho gusto.